¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Pues yo estoy genial porque hoy estrenamos nueva cabecera, una vez más, cortesía de mi amigo Gorka San Juan. Dejadme en la caja de comentarios qué os parece. A mí personalmente me parece una sacada de verga increíble. Y teóricamente esta nueva cabecera será para los vídeos en los que hable de series de televisión y la anterior seguirá para los vídeos en los que hable de películas. Aunque en este caso tanto me valdría una como otra, porque el vídeo del día de hoy es para hablar del desarrollo de una serie de televisión basada en la novela de 1927 Gangs of New York, que ya fue llevada a la gran pantalla cortesía de Martin Scorsese en el año 2003. Además, se prevé que el propio Scorsese sea también productor de esta nueva adaptación y pueda dirigir sus dos primeros capítulos, al igual que ya hizo en Boardwalk Empire de HBO. Por cierto, esta plataforma, ahora lo tenemos que decir plataforma, HBO, podría ser una de las que se queden con esta nueva adaptación de la novela de Gangs of New York, al igual que también podría ser otra para Apple TV, ya que en principio no tiene Gangs of New York, la serie de televisión digo, no tiene todavía una plataforma o una cadena asignada, sino que la intención es desarrollar el proyecto para que una vez que esté bien cerradito, entre en una socorrida guerra de ofertas al mejor postor. De todo ello vamos a hablar en el vídeo del día de hoy, así que sin más preámbulos estrenamos su nueva cabecera y comenzamos. Y es que, claro, habida cuenta de las fases iniciáticas en las que se encuentra el proyecto, pues este vídeo mayormente va a ser para hablar de la anterior adaptación que ya conocemos de Gangs of New York, la que dirigió Martin Scorsese, como os decía en la introducción, en el año 2003 y que protagonizó Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis o Cameron Díaz. Y es que si por algo va a pasar Marty a la historia del cine es por el retrato que ha hecho de su comunidad, la italo-norteamericana, en películas como Malas Calles, Taxi Driver o Goodfellas, uno de los nuestros. Y sí, mayormente en el submundo de la mafia. Pero desde muy pequeño Scorsese se vio atraído por ese mundo prácticamente olvidado por el paso del tiempo que se escondía debajo de Little Italy, el barrio donde él se crió, ya que había lápidas de hacía más de 100 años y edificios construidos sobre las ruinas de edificios más antiguos aún. Y esto, digo, fascinó a Scorsese y creyó encontrar la respuesta en el libro de 1927 que giraba en torno al conocido como Five Points, el cruce donde confluían la mayoría de las pandillas de los bajos fondos de la incipiente Nueva York del siglo XIX y más concretamente en la perpetua lucha que había entre los que se consideraban como nativos, y uso las comillas porque, in fact, los únicos nativos que existían en el continente eran los nativos norteamericanos, vamos, los indios, y estos no aparecen representados ni en la novela ni en la película, enfrentados, digo, a la primera gran comunidad de inmigrantes que llegó a Estados Unidos y que no fueron los italianos, sino los irlandeses. Scorsese siempre pensó en adaptar la novela a una película de gran presupuesto, una gran epopeya norteamericana que hablase sobre el alma de los yankees y sus múltiples aristas, pero se vio lastrado siempre por el presupuesto, lógicamente, en un proceso que duró 20 años. 20 años estuvo Scorsese intentando levantar este proyecto hasta que por fin fue una realidad gracias a la intercesión del todopoderoso, por aquel entonces, y hoy denostado, Harvey Weinstein, que prometió los 100 millones de presupuesto que requería una película de tales características. Pero si estáis pensando que la llegada de Harvey Weinstein al proyecto hizo que todo se solucionara con un chasquido de dedos, pues no. Tipo Thanos, ¿no? ¿Os imagináis a Harvey Weinstein chasqueando con los guanteletes del infinito? No, por favor. Bueno, pues no fue así, sino al contrario. Se dilató el proceso de producción, rodaje y postproducción y estreno de la película 3 años. Y esa otra batalla, la de Scorsese intentando defender su visión creativa del proyecto y la de Harvey Weinstein, que quería un corte más comercial para los cines,
Esa batalla, insisto, ya forma parte de la historia del cine y sería como para dar lugar a su propia novela o a su propia película, porque es fascinante, por lo menos para todos aquellos que somos amantes del séptimo arte. Finalmente, Scorsese sintetizó la historia de la novela en 3 horas de película, centrándose en el personaje de Amsterdam, un joven que sale del orfanato donde se ha criado y busca venganza de su padre muerto, el líder de la pandilla conocida como los Conejos Muertos, asesinado a manos de Bill el Carnicero, un pomposo hombre de negocios. Ya me entendéis por dónde van las comillas. Bueno, un pomposo hombre de negocios, digo, que se pasea por Five Points como si fuera su autoproclamado rey. Todo ello con el telón de fondo de la Guerra Civil Norteamericana entre unionistas y confederados en una Nueva York que sirve como caldera en ebullición y que explotará en la catarsis final del tramo de la épica secuencia final de la película, con una imagen final que pondrá a todos los personajes con los pies en la tierra, ¿no? Como pequeñas hormiguitas de un mundo, un contexto global mucho más amplio e ingobernable. Y digo, ese plano final, que es uno de los mejores de la historia del cine, bueno, sin duda, uno de los mejores que ha filmado Scorsese, por lo menos, donde se ve el paso del tiempo de la ciudad de Nueva York, cómo va evolucionando desde 1860, que es cuando se transcurre la película, hasta la actualidad, incluyendo la inserción muy polémica en su momento de las Torres Gemelas, que habían sido víctimas del atentado del 11 de septiembre apenas un año antes, que eso fue lo que provocó, entre otras muchas cosas, que se dilatara y que se pospusiera el estreno inicial de Gangs of New York. Como os digo, la película ha pasado a la historia como una oda al cine de los de toda la vida, al cine como se hacía antiguamente, y cuya producción está salpicada de múltiples anécdotas que la han convertido en una leyenda, porque su intrahistoria es fascinante. Por ejemplo, ya os comenté en un vídeo anterior la curiosa relación que se estableció entre el director Scorsese y su principal protagonista, Leonardo DiCaprio, un Leonardo DiCaprio que se tomó el rodaje en los estudios Cinecittà de Roma como unas vacaciones pagadas en Europa con sus colegas, todos los días saliendo de fiesta y engordando a base de pasta, lo cual tampoco es de extrañar porque DiCaprio venía del fenómeno sociológico que había supuesto el estreno del Titanic de James Cameron y parecía que quería aumentar su leyenda de actor conflictivo. Otro día tenemos que hablar de la relación, por decirlo de alguna forma, que tuvo DiCaprio con Woody Allen en la película Celebrity, que también es como telita. En fin, ya digo, Scorsese parecía que estaba hasta aquí de DiCaprio, pero en ese momento los Weinstein amenazaron con cerrar el grifo porque la producción se aumentó en un 25% y Weinstein dijo que no, que prefería que la película no se rodase jamás, es decir, que quedara sin rodar a seguir gastando dinero. Y fue en ese momento cuando DiCaprio dijo, que aquí estoy yo. Yo avalo que se termine el rodaje. Y esto es lo que hizo que Scorsese cambiara de opinión en favor de DiCaprio. Es decir, lo vio como, bueno, como un actor joven que estaba viviendo en la cresta de la ola en ese momento. Era lógico que tuviera también sus momentos de asueto, ¿no? De relajación con sus amigos. Déjalo que se divierta, Scorsese, como siempre digo. Finalmente la película se terminó rodando y Marty convirtió a DiCaprio en su nuevo actor fetiche en lugar de el que era hasta ese momento, Robert De Niro. Un De Niro, por cierto, que siempre estuvo en la cabeza de Scorsese para protagonizar la película. Pero claro, en esos 20 años de producción, de intentando levantar el proyecto y que no saliera adelante, pues la historia fue cambiando. Al final, de pasar a ser el protagonista jovencito, ¿no? El bueno, por así decirlo, de la historia, al final, digo, la intención de Scorsese es que al menos De Niro hiciera del villano, de la némesis, de Bill, el carnicero, con Willem Dafoe haciendo el papel que finalmente fue para Leonardo DiCaprio, pero tampoco. Finalmente fue el propio Robert De Niro quien le dijo a Scorsese que se sentía demasiado mayor para hacer de Bill el carnicero y recomendó personalmente a Daniel Day-Lewis como sustituto. Y en cualquier caso, Scorsese le dio el beneplácito porque ya había trabajado con Daniel Day-Lewis en La Edad de la Inocencia, película siempre reivindicable de la filmografía del director ítalo-norteamericano. Y Daniel Day-Lewis se erigió a la postre como lo mejor de Gangs of New York, aplaudido por la crítica y por el público, un papel mitiquísimo con nominación al premio de la Academia incluida. Además, él siempre dijo que se inspiró cuando la gente le decía ¿en quién te inspiraste para este personaje? Pues él dijo que se inspiró escuchando, antes de rodar, las canciones de Eminem. Y da la casualidad de que ese mismo año también Eminem debutó como actor en 8 millas de Curtis Hanson, que a la postre le valieron un premio de la Academia a la mejor canción original por Lose Yourself. Qué curioso, ¿no? Un papel como el de Bill el carnicero inspirado en Eminem.
Una fantasía. Bueno, pues, como digo, ¿cómo olvidar esa estampa que parece sacada de un cuadro de Norman Rockwell o más, no sé? Bueno, de Bill envuelto en la bandera norteamericana, meciéndose después de un intento fallido de asesinato. Dios, ¡qué papelón! Era un reparto que en cualquier caso también incluía a otros nombres grandes de la industria de ese momento, como Liam Neeson, que hacía del padre de Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, que era el interés romántico, Brendan Gleeson o John C. Reilly, haciendo del policía corrupto Happy Jack, creo que era el nombre del personaje, que consiguió Reilly un hito en ese año, en el año 2003, pues estuvo en 3 de las 5 nominadas en la categoría de los premios de la Academia de los Oscars, vamos, a Mejor Película. La propia Gangs of New York, Las Horas, de Stephen Daldry, y la película que a la postre se convirtió en la vencedora del premio grande de la noche, es decir, el Oscar a la mejor película, que fue para la adaptación del musical Chicago, por la cual el propio Reilly consiguió una nominación al premio de la Academia a Mejor Actor de Reparto, aunque perdió merecidamente, en mi opinión, frente al Chris Cooper de Adaptation, El ladrón de orquídeas. Otro película. Bueno, y ya que hablamos de los premios de la Academia, pues cómo olvidar que fue muy significativa esa ceremonia de 2002 con respecto a Gangs of New York, porque tuvo 10 nominaciones, era una de las grandes favoritas y se fue con 0 victorias. No consiguió ni una sola estatuilla. Uno de los casos más sonados de la historia. No solo porque Gangs of New York se mereciera alguna estatuilla, que eso habría que entrar a valorarlo. Personalmente no creo que sea una de las mejores películas de Scorsese, pero sí que es tremendamente recomendable en caso de que no la hayáis visto. Pero digo, es uno de los casos en los que una película ha tenido más nominaciones y 0 victorias. Ceremonia, por cierto, también, que estoy recordando ahora mismo, que fue en la que Michael Moore, si no recuerdo mal, se llevó un tremendo abucheo, bueno, mezclado con aplausos también, cuando subió a recibir su estatuilla por Bowling for Columbine y aprovechó para tirar basurilla sobre el presidente electo George Bush Jr., que acababa de notificar la guerra contra Irak. Sí, estábamos en esos años. Ese fue el año de la guerra en Irak. De hecho, los premios de la Academia estuvieron a punto de no celebrarse como una especie de deferencia, ¿no? Se consideraba que era una especie de falta de respeto con todo lo que estaba pasando en el mundo. Igual que a día de hoy, Dios. Ya han pasado 20 años, ¿eh? El ser humano no aprende. Pero yo, qué viejo soy. Volviendo a la noticia principal del vídeo, que es la nueva adaptación de la novela de Gangs of New York, en este caso en formato de serie televisiva, pues personalmente creo que le sentaría bastante bien, porque a pesar de las 3 horas de película, el modelo Hollywood obliga a introducir un interés romántico, vamos, una historia de amor entre el personaje de Amsterdam, que es el de DiCaprio, y una carterista, que es el personaje de Cameron Diaz, que al final lastra el foco principal de la película y se convierte en lo peor de la producción. Bueno, sin olvidar que a Cameron Diaz y su acento irlandés le dieron palos por todos lados a la pobre. Está considerado uno de los peores acentos de la historia del cine. Y todo esto, por supuesto, pues tendría más desarrollo en una serie de 10 capítulos y, quién sabe, igual pueden hacer 2, 3, 4 o vete tú a saber a día de hoy cuántas temporadas. Por no mencionar que había un riquísimo background sin explotar en la novela original de 1927 con todas las pandillas que conformaban los bajos fondos de Five Points, que si los chicos del Bowery, que si los camisas verdes, luego había otros que se afilaban los dientes y utilizaban uñas de metal como si fueran animales, y luego eso en la película pues prácticamente se mencionan y ya está, no se hace nada con ellos y es una lástima. Y teniendo en cuenta lo bien que han sabido explotar conceptos parecidos en Hijos de la Anarquía o en la mencionada Boardwalk Empire o, sin lugar a dudas, el principal referente de esta nueva Gangs of New York, Peaky Blinders, pues con lo bien que lo han hecho, insisto, podríamos tener una serie de pandillas de Nueva York para toda una década. Pero en fin, tendré que seguir hablando de esta producción conforme se vaya desarrollando, pero el vídeo del día de hoy ya ha terminado porque creo que me ha quedado bastante completito. Dejadme lo que os parece este proyecto en la caja de comentarios y como siempre le estaré dando feedback. Y si hay suerte nos vemos mañana. Hasta entonces, chao familia.